Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo del mes de diciembre. Durante este mes hemos venido trabajando a través de nuestras redes sociales, el boletín, la infografía, sobre lo que es la vivencia de las fechas especiales durante este mes. Unas fechas que son cargadas de emociones, cargadas de expectativas para las personas que bien sea independiente del tiempo que lleve su ser querido de fallecido o para quienes van a vivir por primera vez una Navidad sin su ser amado, resultan ser tremendamente confrontadoras, llenas de emociones. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Por eso los invitamos, en primer lugar, a que se conecten con este espacio, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Unidad de Duelo FSV. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Además, también el día de hoy los invitamos a que nos pregunten, a que se conecten con este espacio y a que puedan participar a través de sus interrogantes, de las expresiones que nos quieran contar, las preguntas que quieran hacer, para que podamos entre todos hacer de este espacio un espacio productivo y que sea de ayuda, de apoyo para quienes están atravesando con dolor, tristeza y otras emociones estas fechas del mes de diciembre. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Susana Jiménez. Susana Jiménez es psicóloga y aparte de eso también se encuentra acompañando como coordinadora procesos de la Funeraria San Vicente, coordinadora de calidad y servicio al cliente, y hace aproximadamente 2 años y medio también hace parte del equipo de rituales en la Casa de Velación Villanueva. Es una invitada muy especial porque nos va a orientar, a ayudar a reflexionar un poco sobre esta temática de la vivencia de las fechas especiales en el mes de diciembre y además también hablar un poco de esas conmemoraciones que a veces queremos hacer para quienes están atravesando por este momento tan difícil y tan complejo del duelo y quieren hacer algo durante estas fechas. De hecho, uno intenta vivirlas de una manera diferente, intenta realizar actividades que también permitan la expresión del duelo. Entonces, en esta mañana va a estar con nosotros. Bienvenida, Susana. Diana, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Es uno de los temas que más disfruto acompañar, ¿cierto? Fue una de las primeras cosas que empecé a hacer incluso en la profesión, de acompañar a las personas que estaban en la sala de velación Villanueva durante el ritual funerario de sus seres queridos. Entonces, estas fechas, en especial el mes de diciembre, es una de las fechas más complejas para las familias que están atravesando por un proceso de duelo, no solamente en el ritual funerario como tal, sino a partir de ahí durante todo su proceso. Entonces, no, muchas gracias a ti por la invitación. Esperamos que las personas que nos están viendo pues también puedan interactuar, hacernos preguntas, porque en realidad este espacio es para todas esas personas y acompañarlos, así sea, a través de una pantalla. Susi, ¿por qué es tan difícil para una persona que está viviendo un proceso de duelo la vivencia de estas fechas? ¿Qué es lo que hace que sea particularmente complejo y difícil vivir las fechas especiales del mes de diciembre para alguien que está en duelo? Pues Diana, en realidad una de las cosas es que a pesar de que están pasando por un momento muy difícil, también está toda esa presión social de la carga emocional que tiene el mes de diciembre, ¿cierto? De que todo el mundo está en fiestas, en reuniones familiares, en función de otras cosas, ¿cierto? De celebración, de estar en familia o de estar con amigos, y que eso hace de que la persona que está en duelo tenga que estar en su proceso de duelo y de dolor, y además de que todo el mundo está en función de otras cosas y que pues en realidad es completamente doloroso porque todo les recuerda a ese ser querido, ¿cierto? La música, la comida, las luces, ¿cierto? Los árboles de Navidad, o sea, como toda la decoración navideña hace que todo eso sea más difícil. Entonces, en realidad, creo que lo vivimos y lo compartimos, de que las personas en un proceso de duelo
se les dificulta mucho estar en estas fechas. Y realmente Navidad también es como sinónimo de familia, o sea, Exacto. al estar en esas reuniones y a que todo sea reunión familiar, sea festejo, sea celebración como en un tono de alegría, digámoslo así, se hace más evidente esa ausencia Exacto. de ese ser amado, o sea, se ve el vacío. Exacto, se siente más el vacío porque, claro, dependiendo de la persona o la mascota, ¿cierto? Que representaba para esa familia, ese rol que representaba en la familia hace de que todo sea más difícil. De pronto la persona que fallece era esa persona, el alma de la fiesta, de la familia, o los que hacía que todos se reunieran en la casa, o la que cocinaba, ¿cierto? La que hacía la natilla especial, o la que sabía cómo se tenían que amasar los buñuelos, eh, pero también, ¿cierto? No solo para las personas en este mes de diciembre, pues puede ser difícil, sino también otras fechas, ¿cierto? Cumpleaños, días de la madre, días del padre, Amor y inicio de amistad. año, amor y amistad, ¿cierto? El día de los niños. Hasta desde la Semana Santa también. Exacto. Entonces, si bien la Navidad y el mes de diciembre tiene una carga emocional muy grande porque es una celebración colectiva, también está esa particularidad de lo que significaba esa fecha para ese doliente y qué significaba esa persona para esa familia o para ese doliente en específico. Esas fechas especiales generan como muchas preguntas, muchos interrogantes. Em, ¿Cómo las voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Muchas expectativas, ¿cómo voy a estar para ese momento? Incluso algunas personas empiezan a predisponerse y a decir, a ponerse retos muy grandes, por ejemplo, no voy a llorar, o por ejemplo, no voy a hacer nada, o sea, expresiones que son como muy totalitaristas, pero en sí, ¿cómo pudiera un ser humano prepararse para la vivencia de estas fechas? ¿Qué podemos hacer como para un preámbulo que sea sano mentalmente para poder vivir estas fechas especiales? Pues Diana, en realidad es algo complejo, ¿cierto? Porque tampoco estamos preparados para perder un ser amado, pero sí nos podemos hacer la pregunta de qué podemos necesitar para poder enfrentar esas fechas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para que esa fecha en específico no sea tan difícil? Porque será difícil, claro. Esas primeras veces, por ejemplo, esas primeras navidades, para todas las personas que nos están viendo y que apenas van a vivir esa primera Navidad sin su ser amado, es complicado, ¿cierto? Entonces es hacerse la pregunta de ¿qué necesito yo para poder enfrentar esa fecha sin mi ser querido? Si en realidad lo que necesito es no hacer nada o lo que necesito es al menos intentar hacer algo, ¿cierto? No poner toda la decoración como la ponía mi esposo, por ejemplo, sino voy a intentar entonces yo armar el árbol de Navidad. Y si tengo que llorar mientras que estoy armando el árbol de Navidad, pues eso es como lo pude enfrentar, pero al menos fui capaz de armar el árbol de Navidad. Es increíble todo el valor emocional que pueden encerrar los elementos decorativos de la Navidad, o sea, las bolas de Navidad, las velas. Uno dice, el árbol, por más natural que parezca, pues también es un árbol artificial, pero el significado que esos objetos tienen. ¿Y cómo hace uno como para poder resignificar de alguna manera ese intentar? Porque las personas tienen mucho temor de tener contacto con esos objetos porque va a ser muy doloroso. Exacto. ¿Cómo hace uno para poder decir, sí, yo lo que necesito es sacar esos objetos? Tal vez no todo, como dices tú, no toda la Navidad, pero ¿cómo podría ser un ser humano para poder disponerse a ese momento de decir, voy a sacar esa caja, al menos, y ver qué es lo que voy a poner de mi Navidad? Pues Diana, en realidad y lo que yo he visto con las familias y con los pacientes que acompaño durante su proceso es disponerse, o sea, es
decir, esto va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil, pero lo voy a hacer, ¿cierto? O sea, como no huir de ese sentimiento de dolor, ¿cierto? Porque a la final me encontré una vez en un grupo que alguien dijo, no, es que yo prefiero estas fechas irme para una finca bien lejos, pero bien lejos, donde yo no escuche nada, donde yo no escuche a nadie, donde no haya nada de Navidad. Y resultó ser de que esa familia, esa persona se fue para esa finca y pues sus alrededores empezaron a tirar pólvora y Es la que eso sí es posible, reunión. uno ir de tanto, donde encuentre un lugar donde no haya ningún tipo de celebración de Navidad, incluso porque, pues, si vamos a hablar, por ejemplo, en ese caso que tú nos estás contando, a veces las personas salen mucho más a áreas rurales y allá también hay celebración, o sea que finalmente sí se está huyendo o todo lo contrario, termina siendo incluso El más encuentro. contacto con el tono de festejo, de celebración y realmente también esa reflexión de pensar, bueno, eso que nos estás diciendo, yo qué necesito, yo estoy en este momento como para ser parte de una celebración, estoy en este momento, me siento en capacidad Exacto. de pertenecer a una reunión familiar, que además en esta época muchas veces las familias vuelven y se reúnen hace tiempos que no se ven y hasta cuando no hay duelo hay encuentros que son complejos y difíciles donde acostumbramos, que me parece una costumbre muy compleja porque acostumbramos a hacer preguntas que son incómodas. Si se tiene empleo o no, si Se cómo tiene le está pareja. yendo, si se tiene pareja, si se van a tener hijos o no, se habla del aspecto físico, que ya de por sí es muy complejo, si alguien ha subido de peso, ha bajado de peso, si, o sea, se ha logrado terminar los proyectos, y es muy exigente para el entorno. Entonces ahora para una persona que está atravesando un proceso de duelo, pues suele ser mucho más complejo porque las personas se toman como el atrevimiento de utilizar expresiones como si ya está mejor, cuando la celebración suele ser muy dura, muy Doloroso. compleja, si ya ha estado un poco más recuperada, o incluso también pues como que haga parte de la celebración para que esté bien, ¿cierto? Exacto. Pero para que quien esté bien. Por eso es que muchas veces asumir estas posturas suele ser muy complejo. ¿Qué puede favorecer? ¿Qué actividades puede realizar una persona que favorezcan ese proceso de elaboración de duelo en estas fechas? Hacer negociaciones, ¿cierto? Hacer negociaciones con sí mismo, ¿cierto? Y también con ese entorno familiar, porque pues a la final es lo que decíamos ahorita, lo que nos podemos permitir o lo que nos creemos capaz de hacer, ¿cierto? Entonces, yo siento, Diana, que hacer una negociación con lo que sea que eso conlleve en esa celebración, ¿cierto? Por ejemplo, con los niños. Los niños tienen una ilusión preciosa con la Navidad, ¿cierto? Por todo el tema simbólico, por todo el tema decorativo, porque ellos se sienten parte de todo eso, o como el centro de todas esas festividades, entonces hacen actividades para los niños en Navidad, etc, etc. Y cuando estamos en duelo, a veces dejamos de lado a los niños y decimos, no, yo no quiero hacer nada, pero no le preguntamos a ese niño o a esa niña si ellos quieren hacer algo, ¿cierto? Entonces nos privatizamos a nosotros mismos y también privatizamos a ese niño o a esa niña que también está en duelo, hacer algo diferente. Entonces hacer una negociación con las cosas que yo soy capaz de hacer, pero también esas cosas con las que de pronto ese niño o ese otro familiar que está en casa también quiere hacer, porque a veces tenemos una familia grande, ¿cierto? Perdimos a la misma persona, pero perdimos un vínculo diferente, ¿cierto? Perdimos a alguien con quien nos relacionábamos de una forma diferente. Y, por ejemplo, la mamá del fallecido quiere hacer algo en conmemoración de ese ser, de su hijo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, la comida favorita. Y los otros hermanos dicen, no, no vamos a comer eso porque eso nos va a hacer más, nos va a poner más tristes o cosas así. Y esa persona se priva solamente porque las otras personas no lo quieren hacer. Entonces tener esas conversaciones que si bien también son muy incómodas, también le pueden permitir a esa persona que está en duelo
en llegar como a un punto medio que les pueda permitir vivir esas fechas, porque en realidad la única forma de atravesar estas fechas es viviéndolas. No podemos hacer más. Es que es como si fuera inevitable. Exacto. Ese deseo que aparece de que una vez empieza el mes de diciembre, uno quisiera que ya saltara hasta siquiera mediados de enero, pero es imposible, o sea, algo que realmente uno va a tener que conectarse, pero entonces la pregunta es cómo vivirlo. Y en esa negociación, recuerdo mucho un caso hace poquito de una paciente que decía, ella perdió a su papá y decía que no quería, que no se sentía capaz de poner absolutamente nada y que su esposo le había preguntado si sacaba pues las cosas de Navidad. Entonces ella dijo, no, yo no me siento capaz. Y empezó, no era capaz de ver, de relacionar, de que su opinión había permeado todas digamos, el concepto del resto de la familia. Entonces, efectivamente no se habían sacado los adornos de Navidad porque ella no se sentía capaz, pero realmente cuando le preguntó y tú les preguntaste a ellos si ellos querían, ella me dice, no, yo no, pues, no los tuve como en cuenta, les voy a preguntar. Y entonces por eso me parece muy importante lo que estás diciendo, porque finalmente también hay que tener en cuenta esa opinión de cada uno de los miembros de la familia, porque ella dijo, estoy segura que si le pregunto a mi hija, ella sí va a querer. Y tal vez la que no quiere ver nada de Navidad soy yo, pero ellos sí lo quieren hacer y también tienen derecho, ¿cierto? Entonces a veces como tener en cuenta esa opinión del otro, ¿qué quieres del otro? Porque ese ejercicio de decir qué necesito a veces es muy complejo. Los seres humanos nos damos la oportunidad de mirarnos al espejo y decir, ¿yo qué quiero hacer? ¿Yo qué me siento en capacidad de hacer en este momento de mi vida, en este momento de mi historia? Y a veces utilizamos como el hecho de aislarnos o escondernos para huir, como lo decías ahorita, para no hacer parte de esa celebración porque no estamos a tono con lo que el común de la gente está muy feliz, muy alegre, pero también ese aislamiento podría favorecer o no esa elaboración de duelo. Pues Diana, en realidad ese aislamiento, lo que yo he encontrado es que cuando las personas se aíslan, se sienten más juzgadas, ¿cierto? Porque también se juzgan a sí mismas de, no, yo me tengo que alejar porque necesito estar bien, porque hasta que no esté bien no puedo relacionarme con mis amigos o con mi familia, porque siempre tengo que dar una buena cara, ¿cierto? Como también una autoexigencia de que tengo que estar bien para los otros para poder compartir con ellos. Y a veces aislarse es privatizarse a sí mismo o cohibirse a sí mismo de compartir anécdotas, ¿cierto? O de compartir momentos bonitos que se vivió con ese ser querido, que si bien en ciertos momentos eso se puede sentir muy doloroso, también hay unos espacios o unos momentos de brillo, de recordar esos momentos tan bellos que se vivieron en una Navidad pasada, en una reunión pasada, en algún cumpleaños, de alguno de la familia, o al menos uno mismo recordar esos momentos también bonitos que al principio se sienten muy dolorosos, ¿cierto? Porque no son momentos estáticos, ¿cierto? El duelo es cambiante. Exacto. Todo el tiempo. Exacto, sino que también son esos momentos que podemos volver a volvernos a sentir felices, sentirnos amados, sentir la compañía de esa persona y que al recordar también se siente la compañía, pero a la vez se siente la ausencia, ¿cierto? O sea que es muy importante lo que nombras porque estás contándonos que el duelo tiene unos distintos momentos, exacto, que es posible que al principio uno no quiera efectivamente hacer nada, digámoslo así, pero que posteriormente uno ya se da la oportunidad incluso de ir poco a poco teniendo contacto
con estos elementos que son simbólicos de lo que es la vivencia de la Navidad. Y que también, en eso que nombras, es muy importante porque a veces uno está como encerrado en su sentimiento y no logra dar paso a eso que vivía con ese ser querido en estas fechas especiales. Hay algo que es un ejercicio que me parece muy complejo, muy difícil para quien tiene dolor, y es poder sentirse un poco acompañado por el recuerdo del ser querido. O sea, cómo en este momento que yo siento que lo extraño o que la extraño tanto a esa persona amada, cómo puedo sentirla un poco conmigo. O sea, esa extracción del legado, eso que el otro me enseñó, para poder vivir estas fechas, ¿cierto? Y entonces como que simplemente nos encerramos en lo que se puede sentir. Es que me siento muy triste, es que no quiero nada, es que estoy muy mal, es que no he hecho sino llorar. Por ejemplo, desde el 1 de diciembre, el 7 de diciembre, identificar el 24, que es la Navidad, o el 31, que es el fin de año, o la época de las novenas, si se hacen tradiciones familiares, en fin. Entonces las personas dicen, no, es que yo simplemente me quiero encerrar y quiero llorar, pero no se evoca ese ser amado, que es lo que nos estás diciendo. O sea, cómo recordarlo, cómo se vivían esas fechas, qué me enseñó esa persona, qué le gustaba, ¿cierto? Cómo lo puedo sentir un poco dentro de ese legado que me dejó el otro, cómo lo puedo sentir conmigo. Lo que pasa, Diana, es que durante el proceso, ¿cierto? Y al iniciar el proceso de duelo pasa algo, y es que cuando perdemos a alguien que amamos, nos quedamos netamente con ese último momento, ¿cierto? En la forma en cómo falleció, o en el momento en el que estábamos en la sala de velación, o, ¿cierto? Solamente como en ese momento y en ese espacio de dolor cuando lo perdimos. Y es como si perdiéramos esa parte de atrás de lo que era esa persona, cómo se veía esa persona, cómo me hacía reír o cómo me hacía enojar, qué características tenía, cómo se escuchaba su voz, cómo era su sonrisa, cómo eran sus chistes malos, ¿cierto? O cómo era esa ilusión, ¿cierto? En el caso de las pérdidas perinatales, cómo era esa ilusión de recibir a ese bebé, de vivir la Navidad con un bebé. Exacto. Todo eso nos quedamos solamente en el momento en el que lo perdimos, pero olvidamos eso que viene detrás, esos momentos, esos recuerdos, esas primeras veces con esas personas, esas navidades con esas personas, qué era lo que más disfrutaba o qué eran sus cosas favoritas, ir a ver los alumbrados, o comer natilla, comer buñuelos, hojuelas, o que no le gustaba comer nada de Navidad, entonces le decían que era el Grinch y se reían sobre eso, ¿cierto? Como yo siento, Diana, que recordar a esas personas, no solamente en ese último momento, nos puede ayudar un poco, al menos a enfrentar esas navidades sin él, o esas fechas especiales sin esa persona, porque a pesar de que ya físicamente no esté, su existencia perdura porque hay otras personas que recuerdan que esa persona existía, ¿cierto? Y que hizo parte de mi camino, me ayudó, me regañó, estuvo ahí para mí, o me generó una responsabilidad o una ilusión, o muchas cosas, ¿cierto? Y en estas fechas, entonces las personas recuerdan y dicen, no, es que era el que más se movía, a ver qué era lo que íbamos a hacer, si nos íbamos a reunir, eso era muy importante para él o para ella, o él era la persona que cocinaba. Entonces, y de pronto a veces esos roles también se pueden ir asumiendo, si se desea. Exacto. O incluso ir delegando, o sea, ¿quién quiere hacer esto que hacía mi mamá o que hacía mi papá? O hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Porque yo siento que en esa negociación que tú decías ahorita, sí es muy importante, por ejemplo, identificar lo que estamos dispuestos a hacer, qué queremos hacer, y también qué se va a modificar, que definitivamente no estamos listos, a que siempre nos reuníamos en esta casa. Entonces de pronto podemos decir, sí nos vamos a reunir, pero no en este lugar, vamos a cambiar de lugar. De pronto es muy difícil estar en ese espacio, o para quienes dicen, bueno, esto era lo que hacíamos, yo qué sé,
un almuerzo, entonces vamos a hacer una cena, o al contrario, hacíamos una cena, vamos a hacer entonces un almuerzo. O no queremos cocinar, entonces vámonos todos para un restaurante. Exactamente. Modificar como esas tradiciones. Digamos que la vivencia de estas fechas también da esa oportunidad, lo permite. Por aquí tenemos unas participaciones de las personas que están conectadas con este espacio y nuevamente los invitamos a que continúen dándonos sus valiosas apreciaciones y realizando sus preguntas. Alex Arcila nos dice, muchas gracias por esta conversación, les tengo que ser muy sincera, yo no sé cómo manejar la situación en este momento. Hablando de ese estado de crisis, de ansiedad y de dolor también o de expectativa muchas veces. Pero no sé si Susi está de acuerdo conmigo en lo que puedo responderle a Alexa, y es que estás haciendo una cosa muy valiosa y es poder expresar la incertidumbre que sientes frente a estas fechas, en primer lugar. Y tal vez ese es el punto de partida para poder identificar qué sientes que necesitas. Porque aquí dice, no sé cómo manejar la situación en este momento, y yo siento que el duelo está lleno de primeras veces. Totalmente. Y de crisis vitales. Entonces, realmente uno lograr comprender y decir, no sé qué hacer, no soy capaz, estoy aprendiendo, tal vez lo que quiero es expresar esto que siento, va a ser un punto de partida para que logres identificar qué puedes necesitar en estos momentos que son tan difíciles para ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento, Diana, que también que Alexa pueda buscar esas personas de apoyo, ¿cierto? Esa red de apoyo que de pronto tengan, puede ser familia, pueden ser amigos, ¿cierto? Que les pueda permitir, que a ella le pueda permitir expresar eso que siente, y que de alguna forma sienta que la comprenden, ¿cierto? Que están también con ella, tal vez no sintiendo lo mismo, pero que están ahí para acompañarla, ¿cierto? Eso es súper importante. La red de apoyo, sí. O sea, porque a veces pienso que cuando las personas se aíslan, están también anulando esa red de apoyo que es muy importante en los procesos de duelo. O sea, ¿quién me acompaña en este momento de mi vida? ¿Quién me acompaña en este momento tan difícil? Y también poderse rodear de personas que sepan qué es lo que uno está viviendo, porque finalmente van a comprender que si salen las lágrimas, que si llega un momento donde llegó el recuerdo y uno va a llorar, puedan también abrazar, acompañar, no juzgar, porque a veces no sabemos con la intensidad que vive el otro, cómo lo vive, lo que está atravesando en este momento. Entonces también esa red de apoyo es muy importante en estos momentos difíciles. Sí. Que alguien que esté ahí, independiente de si están a tono con la alegría o de no. La celebración. Exacto. O no. Yo siento, Diana, que también con esa red de apoyo algunas personas podrán pensar, no, pero es que mi familia no me entiende, mis amigos tampoco, y que a través de espacios profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, como este, me hace recordar mucho a los grupos de apoyo que ellos allí, además de que encuentran a alguien que también está pasando por una situación similar, también se pueden acompañar, como si yo también me siento muy triste, sintámonos tristes juntos, nada que hacer. Una pena compartida es media pena, como esa frase. Por aquí también tenemos a Yasmín Tobón, que nos dice, buen día, es algo muy duro y más cuando pierdes un hijo y solo va a cumplir 11 meses de su partida. O sea que además Yasmín está muy cerca a su primer aniversario. Sí. Yasmín, la verdad es que las pérdidas por los hijos es completamente complicado, ¿cierto? Porque es la extensión de esa mamá a ese hijo, ¿cierto? Entonces es perder también esa parte de sí misma que la acompañaba o que la hacía maternar, ¿cierto? No porque pierda un hijo deja de ser madre, ¿cierto? Pero sí se pierde también esa parte
del cuidado. Entonces ya es la pregunta de a quién voy a cuidar, ¿cierto? Y que en este contexto, en esta cultura, porque el duelo implica, pues, digamos que se comprende según lo que nos enseña la cultura, nos va enseñando sobre la muerte y el duelo. Una vez una madre tiene un hijo, momentos como la Navidad, por ejemplo, se convierten en momentos muy simbólicos porque muchas de las dinámicas giran en torno a los hijos, a la familia, incluso a los regalos, en fin. Entonces también uno tendría que pensar qué tradiciones puede conservar o cuáles de esas tradiciones puede modificar en conmemoración a. Por ejemplo, si antes los padres siempre giran en torno a sus hijos y en estas fechas giran en torno al regalo, en fin, a cómo vamos a celebrar, a cómo nos vamos a reunir, a cómo hacerle sentir al otro ese amor y ese cariño. Y seguramente dentro de esas costumbres, dentro de esas tradiciones que se pueden modificar, también podrá estar si yo quiero simbólicamente, por ejemplo, ya que no está el dar, no va a estar para darle un regalo, para darle un aguinaldo, pero yo puedo modificarlo y darlo a alguien de manera simbólica en su nombre, o si yo puedo adoptar una costumbre de hacer algo a alguien que lo necesite en pro de ese cuidado, porque lo que dices tú es importante, o sea, no se deja de maternar ese hijo, incluso aunque ya no esté, hay todo un proceso para hacer esa aceptación con ese rol, de que ese rol ya no se cumple con alguien que esté físicamente o que esté aquí compartiendo con esa familia. Entonces creo que ahí también da pie para poder uno preguntarse qué otras costumbres o qué otras tradiciones puedo hacer para poder tenerlo presente. Recuerdo mucho una mamá que una vez hizo portarretratos pequeñitos como con palitos de paletas y hizo muchísimos y entonces todo el árbol de Navidad lo llenó de fotos de su hijo y decía, es que esta es mi Navidad en este momento, o sea, la persona que entra a esta casa necesita recordará. Sí, o sea, saber que en esta casa, en este momento, lo más importante, lo que más estamos recordando son los momentos vividos con ese ser amado. Recuerdo, por ejemplo, un papá que todos los vecinos le preguntaban que si no iba a poner luces o que si no iba a poner pues como adornos en su casa y entonces lo que hizo fue que con lucecitas hizo en las dos ventanas el símbolo de duelo, ¿cierto? Entonces él dijo, sí, yo sí iba a poner luces, pero mi Navidad en este momento eso es lo que yo siento y eso fue lo que puso en las ventanas de su casa y se sintió muy feliz porque era un mensaje para todos, casi que para todo el barrio podía saber cómo se sentía la Navidad en esa casa. Entonces creo que también es una invitación a poder identificar en este momento cómo es mi Navidad para mí, pues qué es lo que yo siento en este momento de mi vida. Tenemos otro mensaje por aquí, dice Jimena, buen día, hace 2 años falleció mi papá y él amaba la Navidad. Mi mamá y yo desde siempre no nos ha gustado estas fechas y ahora con la ausencia de mi papá es más difícil. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, a la persona que le gustaba la Navidad era el papá, ¿cierto? También es hacer como esa negociación de diferenciarnos de ese ser amado, ¿cierto? No porque a esa persona le gustaba, entonces nos tenemos que obligar a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Algunas personas lo sienten como si fuera una deuda, o sea, como que él no está, pero que como no está ya el que le gustaba, entonces nosotros lo tenemos que hacer. O sea, como si fuera obligación. Pero yo siento que obligados no funciona. No. Yo siento, Diana, que, por ejemplo, Jimena, tal vez lo que podrían hacer es, a su forma, ¿cierto?, conmemorar al papá, a su forma, una velita, una bola de Navidad, ¿cierto?, algo que lo represente a él en la casa, pero que también las pueda representar a ti y a tu mamá en esta Navidad, ¿cierto? Si ustedes de siempre
no les gustaba y era él el que insistía, armemos el árbol, pongamos las luces, ¿cierto? Pues también va a ser aún más complejo, aún más complicado de que de pronto se tengan que obligar a poner una Navidad. Entonces también lo que hablábamos, esa negociación de lo que es el otro, lo que soy yo y lo que podemos hacer juntos. Y profundizar, por ejemplo, bueno, a mi papá porque le gustaba la Navidad, a él le gustaba porque le gustaba fomentar la unión o porque le gustaba la familia se reuniera. Creo que hay otros legados más allá de si adornamos o decoramos o que le guste al otro, sino poder extraer también esa intención dentro de lo que el otro nos quería transmitir. Esa esencia. Sí, con su gusto por la Navidad. Y es muy importante, como Susana lo decía ahorita también, ser autocompasivos, identificar cómo también soy buena conmigo en este momento que es difícil y que cómo me cuido, ¿cierto? Porque a veces cuando uno realiza actividades de manera forzada, impuesta, pues no se va a sentir como una actividad que uno de verdad desea hacer o quiere hacer o le dé un significado personal. Entonces, no se tiene que decorar, pero si yo siento que la única cosa que quiero decorar es, por ejemplo, la foto de mi ser querido. O la ventana. O la ventana. O sea, como que esa persona simbolizar que la extraño y que me hace falta, pues en negociación entre tu mamá y tú pueden decidir cómo es la Navidad para ustedes y qué es lo que ustedes simbolizan de la Navidad, porque ustedes dos son quienes en este momento también están sobreviviendo a esta pérdida. Entonces, o también que recuerdan, simbólico para ambas, que les recuerde al papá, ¿cierto? Algo que también hacían juntos, que de pronto también las llenara a ustedes de mucho amor, de mucha compañía, de mucha felicidad, que les pueda recordar a él. Una cena, una comida específica, una canción. Una canción. Es ahí donde está la tarea, precisamente, más allá de decir qué hacer, más allá de dar unas pautas, creo que también es empezar a tener esa conversación muy personal sobre qué queremos hacer en este momento. Por aquí Sandra nos dice: muy buenos días, gracias por este espacio. Mi pregunta es que siento que para mí cada día es más y más duro. Mi hijo lleva 9 meses de haberse ido al cielo y siento que la vida ya no tiene sentido, pero igual sé que también debo seguir porque aún sigo siendo mamá aquí en este plano terrenal. También tiene que ver con eso que nos decías ahora de los que quedan. Sí. Es también, hay muchos padres que pierden a uno de sus hijos, ¿cierto? Y quedan otros. Entonces también está ese rol de soy mamá aquí y simbólicamente, como lo nombra Sandra en este caso, que tiene a su hijo en el cielo, ¿cierto? Es complejo porque también es hacer renuncias o esfuerzos de que tengo que estar para mi hijo que está acá, pero yo también me siento muy triste porque ya no tengo mi otro hijo, porque se siente el vacío y la ausencia de ese otro hijo. Es completamente normal que no le encontremos algún sentido, porque 9 meses es mucho tiempo, pero a la vez es muy poco tiempo, ¿cierto? En un proceso de duelo, cuando la gente nos dice como, ay, hace 4 años perdí a mi ser querido, pero se siente como si fuera el primer día, ¿cierto? Como que no hay una línea de tiempo correcta o incorrecta de decir se siente menos dolor cuando pasen 5 años que cuando estamos atravesando 9 meses, ¿cierto? Entonces yo siento que también es aceptar de que es mucho tiempo y a la vez es muy poco tiempo, para uno decir, no, definitivamente no, mañana voy a correr una maratón o pasado mañana me voy a volver profesional, ¿cierto? O sea, como tampoco exigirse tanto sabiendo que aún pues estamos sintiendo mucho dolor, paso a paso, paso a paso. Todo es un proceso. Exacto. Y también, pues, porque a veces anticipamos, estas fechas generan como un dolor antes de, incluso para las personas ha sido muy bonita
la experiencia esta semana, porque la semana pasada la unidad de duelo tuvo su tradicional encuentro de Navidad, donde intentamos hacer un ritual y poder hablar de estas fechas. Como les decía al principio, hemos venido trabajando sobre la vivencia de estas fechas especiales, y por eso también los invito a que en nuestras redes sociales revisen la infografía del mes de diciembre, donde también hay unas pautas para el acompañamiento y la vivencia de estas fechas. Y en el encuentro de Navidad también realizamos un ritual donde las personas durante esta semana han dicho, me ayudó mucho porque pude descargar muchas emociones, pude desahogarme, pude escribir, pude realizar una conmemoración a mi ser querido. Y uno, ¿qué tipo de conmemoraciones puede construir en este mes para tenerlos presentes a ellos un poco en estos espacios? Cada cosa, Diana, es muy específica, ¿cierto? Porque cada ser querido significaba algo diferente para cada persona, ¿cierto? Así tengamos la misma pérdida en la casa, es específica. En Sala de Velación Villanueva, por ejemplo, en estas fechas, a las familias les cuesta mucho el tema de la música, ¿cierto? Y es completamente normal, ¿cierto? Que les cueste, ¿cierto? Porque mientras que todo el mundo está por allá celebrando, que hay canciones que nos alegran, ¿cierto? Nos hacen sentir alegres, también nos recuerdan esas personas. Entonces, muchas personas, por ejemplo, lo que hacen es que ponen esa música que le gustaba a ese ser querido, ¿cierto? Así no tenga nada que ver con lo que estamos pasando, porque entonces a él o a ella le gusta la música bailable, o le gustaba la salsa, o le gustaban los tangos, ¿cierto? Y que no tienen nada que ver con el proceso de duelo, pero que a la final es una forma de recordar esos momentos cuando esa persona escuchaba música conmigo, o mientras que yo hacía aseo, el papá ponía las baladas románticas, ¿cierto? O sea, como también traer a la memoria sus espacios. Hay personas que son amantes de la luz, por ejemplo, y que las velas son un símbolo también de perpetuar muchas cosas, y que también nos puede permitir como desahogarnos, ¿cierto? Prender una velita en intencionar, ¿cierto? Me intencionó y es ponerle una velita a tal persona, que yo siento que es una de las cosas más importantes en todo este proceso. También muchas familias, a mí en lo personal me gusta mucho escribir, ¿cierto? Y yo siento que para muchas personas ese espacio de la escritura es maravilloso, ¿cierto? Es una forma de sacar todo lo que tengo acá y trasladarlo a otro lugar físico y tangible. Donde también puede estar, por ejemplo, esa felicitación de Navidad simbólica. Exacto. Donde también puede estar ese abrazo simbólico de Año Nuevo, porque no está físicamente, pero simbólicamente puede estar conmigo. Exacto. O sea, hacer esa construcción en esa conmemoración donde se pueda tener contacto con el otro. Exacto. Sí, en realidad todas esas cosas son parte de que esa persona permanezca, ¿cierto? De que pueda permanecer a través de objetos o a través de reuniones. Me acuerdo mucho de alguien, de que el fallecido le gustaba mucho una comida, los frijoles, y ella hizo frijoles, y mientras que se estaba comiendo sus frijoles, estaba llorando, ¿cierto? Fue capaz de hacerlos y de comérselos, pero obviamente todo eso tiene un trasfondo, y le preguntan, ¿usted por qué está llorando mientras que está comiendo frijoles? Pues eso a la gente le parece la cosa más extraña del mundo, pero es lo que eso representaba para mí. No tienen que ser cosas pues así súper elaboradas, no, cosas Es sencillas. para cada quien, tiene un significado particular, y cada quien sabe cuáles son esos significados. Conservar objetos del ser querido. Entonces hoy voy a poner el reloj de ella. Entonces, que un hombre, ¿por qué tiene un reloj de mujer? ¿Cierto? A veces juzgamos muy a priori las cosas y sin saber realmente los significados. Pero esos significados también nosotros a veces necesitamos buscarlos, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo encuentro al otro
a esa persona que ya no está, que extraño, que me hace falta, que quisiera tener conmigo en este momento, pero cómo lo encuentro, cómo lo siento o la siento conmigo, a ese ser querido. Sí, cosas poco, la loción, los olores son una cosa maravillosa porque uno huele algo y lo puede transportar a ese momento. La memoria olfativa lo lleva a ese abrazo, incluso a veces, muchas veces, valga la redundancia. ¿Qué de pronto en estas fechas no nos ayuda, no nos sirve, no favorece, digamos, el enfrentarse, que hemos venido en todo el espacio hablando un poco de esas situaciones, pero que definitivamente sí es muy arriesgado y asumir una postura no favorece el proceso de duelo en estas fechas especiales? Pues Diana, durante las fechas especiales una de las cosas que más pasa, incluso cuando no perdemos a alguien, es el tema del licor, ¿cierto? Y cuando estamos en duelo, lo único que queremos es perder ese estado de conciencia, ¿cierto? A como dé lugar. Entonces, refugiarnos con una intención de querer olvidar completamente todo a través, por ejemplo, del licor, nos puede poner en riesgo. No es un buen compañero. No, nos puede poner en riesgo en muchas situaciones, ¿cierto? Porque una persona en estado de alicoramiento se puede poner en riesgo en la calle, a que lo roben o a que lo aporreen, ¿cierto? A que lo atropelle un carro, o si está en compañía de la familia, que se caiga por las escaleras, o a generar conflictos, ¿cierto? Porque emocionalmente no está exacto. bien. Y al otro día pues va a aparecer el guayabo, ¿cierto? De que aparte de que me voy a sentir muy mal físicamente, pues me voy a volver a sentir triste. Y con el mismo vacío de la ausencia. Exacto. Porque precisamente esta ausencia en esta Navidad. Así es. Y también hay algo que quiero invitarlos a todos, y es que el 23 de diciembre tendremos otro episodio de nuestro Martes de Bienestar, para que estén atentos, donde estaremos compartiendo el podcast de este mes, para que estén atentos a nuestras redes sociales. El 23 de diciembre saldrá este nuevo podcast, para que estén atentos. Lo pueden escuchar. Yo siento, Diana, que otra de las cosas que no son tan buenas compañeras, ¿cierto? Es seguirnos rodeando de personas que nos invalidan emocionalmente. O sea, que todo el tiempo nos están diciendo, ay, deje de llorar, vea que se va a sentir peor, ¿para qué va al cementerio? O sea, personas que todo el tiempo te están cuestionando cómo estás viviendo tu proceso de duelo. También es una de las formas en las que nos podemos cuidar a nosotros mismos, ¿cierto? Porque obviamente, ¿quién quiere escuchar que uno pare de llorar? Nadie. Pues si uno tiene ganas de llorar, una vez uno abre la canilla, ya es muy difícil de volverla a cerrar, y hasta que uno no termine de llorar, ¿cierto? No es capaz de parar. O sea, expresar las emociones en la medida que uno simplemente lo necesite, y ojalá rodearse de ese entorno que pueda favorecer esa expresión emocional. Exacto. Porque yo tendría algo para decir ahí, y es que a veces cuando nos hacemos, yo recuerdo mucho una paciente que me decía, se lo estaba proponiendo ella misma, pero me decía, yo le prometo que este diciembre no va a llorar. Y es una expectativa muy alta, muy grande, para una carga emocional pues como muy compleja, ¿cierto? Entonces realmente creo que ahí es donde también uno necesita ser compasivo con uno y decir, necesito espacios para expresar y rodearme de personas que comprendan que lo necesito, ¿cierto? Exactamente. O lo contrario, o sea, ponerse a tono como voy a ser el alma de la fiesta, la voy a dar toda en esa reunión, voy a estar como si nada hubiera pasado, y cuando realmente es un momento muy complejo. O la otra parte, que es como voy a estar súper mal, voy a estar súper triste, entonces por eso tampoco voy a hacer nada. Hay que empezar a encontrar como esos puntos medios, no simplemente llevarlo como a los extremos. polos. Sí, exacto. Yo siento que esas son como las cosas principales de primero no ponernos en riesgo, ¿cierto? O sea, intentar estar acompañado, ¿cierto? A veces la soledad
en momentos de tristeza, pues no es tan buena compañía, ¿cierto? Porque pueden aparecer pensamientos muy intrusivos y que no se cumpliría pues como lo primero, que es cuidarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Hablábamos ahora de que hay distintos momentos del duelo y yo no quisiera terminar este espacio sin preguntar, porque algunas personas ya incluso pueden disfrutar, volver a disfrutar de estas fechas. ¿Es posible que alguien sienta culpa por disfrutar nuevamente? Totalmente. Es una de las cosas más comunes dentro del proceso, ¿cierto? Y que a veces las personas creen que el proceso de duelo es como una escalera. Como Sí. yo estoy aquí, luego voy acá, luego voy acá. En entonces recuperación y voy sí, saliendo de... ya estoy excelente. Ajá. Y pasa de que me siento bien, entonces me siento mal. Entonces la gente dice, no, volví otra vez a donde estaba. Y resulta y sucede que el proceso de duelo, como bien ya lo hemos sabido, no es así, no es lineal, no es como una escalera, sino que atraviesa por diferentes momentos. Obviamente, ¿cierto? No se va a estar como el primer día, es imposible. Pero tal vez uno sí se pueda volver a sentir triste, ¿cierto? En algún momento algo te va a causar tristeza. Algunas personas piensan que si uno perdió a su ser querido hace mucho tiempo y hoy lloró porque lo recordó, Ajá. porque tuvo un recuerdo, piensan que no han hecho el duelo. Ah, es que yo cuando pienso en mi mamá, por ejemplo, lloro. Y Sí. realmente es, o sea, leía un autor que decía cuando usted ha tenido una relación, un vínculo muy bonito con ese ser querido de vez en cuando le merece unas lágrimas. Sí, y va a ser el recuerdo. Entonces, sí, claro que aparece la culpa, ¿cierto? Que nosotros llamamos la culpa por recuperación, pero que de alguna forma es como el recordatorio de que afortunadamente has podido transitar por ciertos lugares del proceso de duelo y efectivamente has sido capaz de hacer otras cosas diferentes. Es muy común que sientan culpa porque volvieron a comer o porque volvieron a disfrutar la vida, porque encontraron otro sentido distinto. Y por encontrar ese sentido distinto, eso no quiere decir de que las personas desaparezcan, ¿cierto? Ya. O se olviden. Sí. El duelo no se hace para olvidar. No, el duelo se hace para tener esa persona presente o tener esa persona en un lugar diferente en nuestra vida que no nos cause tanto dolor, ¿cierto? Y que nos permita hacer cosas que podamos disfrutar. Resignificar esa ausencia en Navidad, Sí. como el título de este en vivo, tu ausencia en Navidad. Casi que el duelo nos lleva a resignificar esa ausencia en Navidad. Y yo quisiera decirle a las personas que nos están viendo que este en vivo queda guardado en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, para de pronto quien no pudo estar conectado en este horario, en este espacio, lo quieran ver en diferido, allí quedará y también lo pueden compartir si es del caso y si quieren, de pronto consideran que alguien más en casa, un amigo, alguien conocido, les sirve de apoyo esta información. Ahorita ya para ir cerrando este espacio, de pronto algunas recomendaciones, Susi, para vivir en familia, estas fechas, o sea, algo que pueda servir dentro de estos momentos para vivir todos que son tan diferentes, creen distinto, piensan distinto, sienten distinto, están en distintas generaciones, están en distintos momentos de la vida. ¿Cómo puede favorecerse en familia de pronto para vivir esta época de Navidad? Yo siento que construir un ritual para ese cierre o para esa fecha en específico puede ser supremamente hermoso, ¿cierto? Y construirlo a partir de cosas, propuestas que de pronto en la familia se puedan hacer, como por ejemplo nuestro tradicional día de velita, ¿cierto? Que se le pone una intención a esa velita y todos tienen pensamientos muy distintos, pero todos pusieron una velita. Escribir, todos tener un espacio en donde puedan escribir algo específico y luego todos juntos quemar eso escrito, hacer la reunión y decir, listo, nos vamos a sentar a decir anécdotas chistosas de tal persona y nos vamos a reír y vamos a compartir, o por el contrario, vamos a compartir este dulce o esto que a esta persona le gustaba. O sea, como intentando también hacerlo parte sin que esté. Algunas personas que hoy en día se usa mucho utilizar camisetas familiares, en fin,
hacen algo en conmemoración a sus seres queridos a través de la ropa, que es muy diciente, ¿cierto? Con una foto del ser querido o con frases que son anecdóticas. Recuerdo mucho una paciente que se dio la oportunidad de hacer la cena de Navidad, pero el mantel puso papel y puso puras frases cotidianas que su esposo decía todos los días. Entonces era tenerlo un poco presente ahí también. De una forma muy diferente. Yo antes de que terminemos me gustaría leer una frase de un libro que me gusta mucho, de Monse, que se llama Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, por si de pronto alguien lo quiere leer. Dice, lo que una vez disfrutamos nunca lo podremos perder. Una puesta de sol, una montaña bañada por la luna, el océano en calma y tormenta. Lo vemos, amamos su belleza, mantenemos la visión en nuestros corazones. Todo lo que amamos profundamente se convierte un día en parte de nosotros. Yo creo que esa puede ser algo que recoge todo lo que conversamos hoy, es que a pesar de que es una fecha muy difícil, esas personas, así no estén físicamente, siguen siendo parte de todo lo familiar, de todo lo que se construye a nivel personal y que se seguirá construyendo obviamente a partir de ese recuerdo de esa persona. Muchas gracias, Susi, gracias por tu presencia en esta mañana, por todo eso que nos has dado el día de hoy, muy valioso. Esperamos que sea de gran ayuda para las personas que se conectaron con este espacio. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como @unidad de duelo FSV. Nos pueden seguir y allí estaremos posteando más contenido sobre este tema del mes de diciembre, de la vivencia de las fechas especiales. Regresamos con nuestros en vivos para el mes de febrero, para que estén atentos y lo tengan presente. Muchas gracias por haberse conectado con este espacio en esta mañana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Hasta luego.